Muy bien, vamos a explicar el ejemplo de secuencia didáctica que se ha entregado. Bueno, en primer lugar, una secuencia siempre es un plan que se realiza pensando en las posibilidades que tenemos para poder integrar las habilidades y un trabajo centrado justamente en acrecentar competencias. La secuencia didáctica generalmente tiene un nombre, en este caso el nombre es TikTokeando Visiones sobre Héroes. En el nivel en que hemos pensado esta secuencia, un séptimo básico, la unidad es la uno, el héroe en distintas épocas, y bueno, me puse como profesora. La contextualización es para entender cuál es el contexto en que se sitúa, disculpando la redundancia, esta secuencia, y para también tomar los elementos que son necesarios para el enfoque que le vamos a dar a la secuencia. El curso, este es un curso compuesto por 36 estudiantes, son 20 niños y 16 niñas y son distintas nacionalidades. Al entender las distintas nacionalidades, comprendemos que no podemos chilenizar, por decirlo de alguna manera, nuestra clase, sino más bien tenemos que utilizar un lenguaje neutro y los ejemplos que utilicemos también tienen que ser lo más neutro posible. Obviamente que hay elementos que no van a ser tan neutros, ¿ya? Porque tienen que ver también con el país en el cual nos situamos. La vulnerabilidad media, menos del 90% de vulnerabilidad y bueno, hay familia monoparental. Esto para entender también cómo pueden ser las dinámicas de si hay algún trabajo o algo que se pueda dar después de clase, cuál es la posibilidad de que éste se realice. ¿Cuál es la comuna, cierto? ¿Cómo son los alrededores de esta comuna? Esto porque para entender cuál es el ambiente o el paisaje, ¿no? En el que se rodea nuestro y nuestra estudiante, lo que puede incidir en su apreciación, ¿no? En su forma de entender la escuela también. Todo y todas las estudiantes tienen una manera de ver la escuela. ¿Cuáles son las problemáticas ya relacionadas con los ejes? Por ejemplo, que tienen problemas con la comprensión de lectora, les cuesta atender en clase, uso excesivo del celular, difícil lograr un ambiente de aula. Por lo tanto, vemos que es un curso que se está, no me gusta utilizar la palabra, ¿no? Pero normalizando, podríamos decir, de vuelta a la pandemia, y que es algo difícil lograr, ¿cierto? El ambiente que se requiere. Y esto en contraste con algunas fortalezas, por ejemplo, vamos a entender el juego como una fortaleza, porque eso nos invita a gamificar nuestra aula, por ejemplo. Tienen buena disposición cuando se les motiva, o sea, esta es una invitación a hacer clases como, con elementos mucho más motivantes y lo más importante, o sea, no tienen conflictos internos, es que podemos hacer trabajo en grupo. Pero a su vez, y debido al grado de vulnerabilidad que tienen, no, no trabajan mucho en clase, les cuesta la participación y por tanto hay que pensar en actividades en las que ellos y ellas puedan expresarse quizás de otra manera, aunque obviamente la expresión oral es algo relevante de trabajar dentro del aula. Una de las cosas muy positivas es que este colegio tiene internet y cuenta con proyectores, que esos son aspectos fundamentales para considerar dentro de la secuencia y qué recursos tengo al final. Hemos pensado la secuencia de 5 sesiones, esto como mínimo, ¿no? Porque se piensan unas sesiones ideales, pero obviamente esas sesiones pueden alargarse o pueden acortarse dependiendo de cómo es la escuela, de cómo reaccionan los estudiantes, de sus necesidades, etcétera. Hemos puesto 80 minutos, considerando 2 bloques de 40 minutos cada uno. Y además, la secuencia, ojo, no tienen tiempo. Hemos puesto tiempo en esta ocasión porque estamos
se podría decir, aprendiendo a cómo distribuir las actividades dentro del aula y obviamente que el tiempo nos ayuda. En el OA hemos escogido el objetivo priorizado 7. Recordemos que los objetivos priorizados van a ser utilizados hasta el año 2023, según el Mineduc. Y el objetivo es formular una interpretación de los textos literarios, considerando su experiencia personal y sus conocimientos. Ahí tenemos la habilidad principal a lograr, que es que ellos formulen una interpretación, y podríamos decir inclusive la competencia que tenemos que desarrollar. Y esta interpretación tiene que ser a partir de lo que ellos y ellas consideran y lo que ellos y ellas saben. Esto a través de algún dilema presentado en el texto, la postura que tengan en relación a este dilema. Y también nos dicen que tiene que haber una relación con la visión de mundo y el contexto histórico, que en parte tiene que ver con los conocimientos que se solicitan, ¿no? Recordemos la lectura del OA, que se piden, no es que se pidan, ¿no? Pero están presentes dentro de la lectura las actitudes, los conocimientos y las habilidades. Y las actitudes, ¿cierto? Tiene que ver mucho con el tema personal, ¿no? Cómo estos y estas estudiantes se sitúan frente a la tarea y de qué manera la hacen propia. ¿Cuál es el producto que vamos a lograr en esta secuencia? Y es bueno pensarlo, ¿no? O sea, tengo un objetivo, ¿cómo voy a lograr este objetivo? ¿Qué elementos voy a recurrir? La idea es que los y las estudiantes realicen un TikTok en el que relacionen el texto seleccionado con su experiencia. Hemos pensado en un solo texto porque ofrecer una variedad de textos en un curso tan complejo no conviene, ¿saben? O sea, es bueno concentrarse en un solo texto y analizarlo, ¿no? Eh, Hemos puesto unos saberes, de acuerdo a lo que señalan Alman Bros y Rovira, ¿no? Y Joan Marc Ramos, que tienen mucha relación con las competencias, ¿no? Y estos saberes se ubican en tres aspectos, que es lo que se debe saber, lo que se sabe hacer y cómo se debe estar, ¿no? Que es el saber estar. Hemos puesto muy pocos saberes, la verdad. Obviamente que dentro de la secuencia se trabajan muchos más, pero hemos seleccionado los que creemos que podemos abordar de cierta manera. Bueno, la interpretación como un saber, la visión de mundo y el contexto histórico. La idea es que ellos puedan interpretar, ¿cierto? Que interpreten textos literarios, que reconozcan una visión de mundo y que conecten con el contexto histórico. Y que ellos puedan manifestar una disposición a formarse un pensamiento propio, reflexivo e informado. Este saber tiene mucho que ver con los indicadores de evaluación que el mismo programa ofrece. Y quiero señalar que los indicadores de estos objetivos por sesión son extraídos del propio programa de séptimo básico. Hemos ordenado los objetivos por cada una de las sesiones y los objetivos son bastante simples y van de menos a más. Partimos en un diálogo, algo muy simple, dialogar en torno a los héroes y heroínas, para luego terminar con la interpretación. Y esto también se conecta un poquito ya con la taxonomía de Bloom, que nos habla, ¿cierto?, de los niveles de logro y por tanto comprender es una habilidad básica eh, e interpretar ya es una habilidad un poco superior, ¿no? Analizar también estaría dentro de las habilidades ya más bien básicas, pero dentro de la secuencia ya tienen un logro un poco más avanzado. El indicador, la idea es que nos ayude a ver en cada clase si esto se está logrando y recordemos siempre que esto es un plan, que no es una cosa obligatoria, que tampoco es algo, ¿cómo decirlo?
taxativo, ¿ya? Sino que más bien es flexible y por tanto es algo que queremos lograr. Obviamente que van a haber modificaciones, pero el indicador se plantea o se señala de la siguiente forma porque es un producto, ¿ya? O sea, ellos van a plantear, ellos describen, explican, indagan y relacionan, que tiene mucha relación con los objetivos. La evaluación, hemos pensado la evaluación de acuerdo a lo que nos señala Martín del Campo, si no me equivoco el apellido. Hemos pensado una evaluación por sujeto, temporalidad, función e instrumento. El instrumento que vamos a utilizar es la rúbrica. No la hemos presentado en esta secuencia por un tema de tiempo. Hemos pensado heteroevaluación y evaluación de pares a través de escala de apreciación. La idea es que el producto final sea evaluado por mí, por la profesora, y que en esa evaluación se van a considerar las opiniones del grupo en cuanto al líder, ¿no? A través de una escala de apreciación. Es muy complejo este punto, es una apuesta que se hace con un curso tan complejo, pero estamos pensando que es un curso que le gusta el juego y por tanto hemos pensado nuestra secuencia dentro de esa dinámica. Entonces, la evaluación de pares también está dentro del juego. En la evaluación procesual, que la que quiere ver cómo es el desempeño, ¿no? Durante el trayecto de esta secuencia, va a ser a través de encuesta final de la clase, ya sea una pregunta, y la idea es hacer visible, ¿no? La respuesta de esa pregunta. Dice que cada encuesta tendrá un porcentaje que se sumará a la evaluación final, esto también en torno a lo que es el juego. La evaluación final será el producto realizado, es decir, el TikTok. Las funciones formativa y sumativa, la evaluación formativa tiene que ver con las retroalimentaciones posibles que yo puedo realizar durante la secuencia y las retroalimentaciones que pueda hacer el grupo. Y la evaluación sumativa va a ser también en consideración a un proceso, ¿no? Aquí se da una libertad, considerando cómo son las escuelas, ¿ya? Lamentablemente los estudiantes tienen una cultura de relacionar evaluación con calificación y por tanto le dan mucho más importancia, digámoslo así, a una evaluación que pueda tener nota. Y por tanto, en este proceso también se puede sugerir trabajar con porcentajes en el que cada entrega equivalga a un porcentaje de la nota final. Muy bien, vamos a la planificación propiamente tal. Esta planificación, para no extendernos en este video, vamos a explicar muy a grandes rasgos cuál es el sentido de la clase. Recordemos que la secuencia didáctica se centra fundamentalmente en lo que es la actividad. La actividad es fundamental dentro de la secuencia didáctica y por tanto debemos procurar actividades que vayan en sentido, ¿ya? O sea, que tengan un sentido en relación a la meta final. Ya hemos presentado los objetivos, entonces en esta primera clase vamos a conversar y vamos a tratar de entrar en una contextualización, ¿ya? Es decir, vincular conocimientos que los y las estudiantes puedan tener. Sensual Spider-Man es un personaje, es un ecuatoriano que lleva casi 15 o 16 años viviendo en Chile y por tanto es un migrante que prácticamente es chileno y que se caracteriza por realizar obras de beneficencia y también, bueno, por su baile y por algo se llama sensual y por tanto, como profesora pensé en este criterio, en seleccionar este recurso, pensando en que tengo un universo amplio, que tengo que tratar de ser neutra y que además los estudiantes pueden conocer a este personaje. La idea de esta primera clase es conversar sobre los héroes cotidianos y también indagar en conocimientos previos, ¿ya? O sea, ¿cómo son los héroes y qué características tienen? La idea es saber cuánto conocen de héroes nuestros y nuestras estudiantes y si conocen las características. En el cierre de la sesión,
yo diría que en cada actividad las cierres son muy importantes. La idea es invitar a los y las estudiantes a responder y aquí hay que pensar cómo va a ser esa respuesta, ¿no? Generalmente son dos o tres los que opinan dentro de un curso, pero aquí yo he hecho una actividad en pequeños grupos, por lo tanto la idea es trabajar en el grupo, establecer algún líder, alguna líder que pueda responder por el grupo y la idea es hacer una comparación, decir, miren, esto es lo que ustedes han pensado y esto es lo que entendemos por héroes. Disculpen que quería mostrar la página y no me lo ha permitido, pero aquí hay un link donde podemos ver algunas características. Aquí está el tiempo, he pensado el tiempo para cada actividad. Yo lo sugiero para que tengan una visión de lo que están haciendo, pero tengan cuidado con el tiempo porque puede ser contraproducente. ¿En qué sentido contraproducente? Que puede limitar mucho sus acciones. Es decir, que ustedes estén demasiado y demasiadas preocupadas de lograr coincidir el tiempo y no ver lo que realmente está pasando dentro del aula. No fijarse o no poner atención en lo que está haciendo la o el estudiante. Y eso es muy importante, centrarse en el estudiante. Aquí hemos pensado en una evaluación procesual, perdón, que se da en el cierre de la sesión. Y la idea es que yo tenga alguna forma de ir tomando nota de lo que estoy haciendo, de lo que están haciendo los estudiantes. Luego, en la clase 2 vamos a recordar la clase anterior. Quizás habría que repetir el video, ¿no? Y luego vamos a presentar ideas sobre la interpretación, porque aquí la pregunta es, cuando vimos el video, ¿interpretamos la acción del sensual? Entonces, ahí vamos a recordar la actividad de cierre sobre todo, ¿no? Y la idea es decir, mira, esto es lo que es interpretar. Por lo tanto, aquí estamos en una clase de descontextualización en el que vamos a presentar un PPT y los estudiantes van a anotar en su cuaderno las principales características. Y por tanto, luego vamos a hacer un cierre y decir, miren, así estábamos interpretando. Entonces, cuando interpretamos, por ejemplo, en la forma literaria, quizá hay que considerar estos elementos, ¿no? Em, en este link ustedes podrán ver el video de sensual, ¿no? Entonces, describen algunas características de la interpretación literaria que se da entre el cierre. El cierre no hay precisado un recurso. El recurso puede surgir del instante mismo, ¿no? Puede ser que yo aproveche algo contingente, algo emergente para hacer el cierre. No sé, el uso del celular o quizás aprovechar que justo están apuntando en un cuaderno, etcétera. En la clase 3 ya entendiendo que ya hemos visto las características de la interpretación, ya voy a entrar con el texto literario en sí. Y en este caso hemos escogido uno de los textos que sugiere el programa, que es El cautivo de Tiltil, que también es una canción. Y voy a preguntar si lo conocen, pensando que también son chicos y chicas, seguramente no lo van a conocer. Y por tanto seguimos en un proceso de descontextualización y se va a presentar esta canción a través de un video y vamos a trabajar fundamentalmente el vocabulario. O sea, primero lo que hacemos siempre es recoger impresiones del tipo, qué te pareció, si hay algo que no te gustó, que te llamó la atención, de ese tipo de cosas. Y luego vamos a trabajar el vocabulario porque hay muchas palabras dentro de la canción que puede que no conozcamos. Para ello es importante que aparte de mostrar el video, yo tenga una guía, porque pensando en cómo son estos chicos, ¿no? Eh, hay que concentrarlos siempre y por tanto la guía aterriza en este caso. En algunos cursos puede que no funcione la guía, puede que los chiquillos la tiren al piso, qué sé yo, pero pensando en este grupo que en el fondo se ha explicado que todo lo que hagamos tiene que ver con un juego, ¿no? Y que tiene puntajes.
Eh, y aquí se explica, ¿no? Una observación. Esta clase se hará una especie de juego con puntaje. Cada grupo pierde puntos si no se realiza la actividad o se dedica a otra cosa. Gana puntos a medida que avanza la actividad. Esto tenemos que pensar lo que tiene que ver con la emergencia, tiene que ver con que los chiquillos están volviendo a la escuela todavía y que les ha costado. Y por tanto, al ser una evaluación formativa, voy a utilizar el juego para hacer las retroalimentaciones. En la presentación de hipótesis de la canción, puedo trabajar con estrategias de lectura. Ya, o sea, la idea es que se hagan preguntas entre medio del texto, que ellos puedan y ellas puedan dar su opinión. Y luego vamos a dar instrucciones sobre el trabajo en grupo con celulares. Esto es muy serio porque generalmente se va en otra cosa la actividad. Los chiquillos empiezan a hacer cosas que no corresponden. Entonces, como estamos dentro del juego, si hacen cosas que no corresponden con los celulares, van a perder puntos, ¿ya? Y para ello se puede escoger a un líder o si no, uno misma ir grupo por grupo viendo así sorpresivamente qué es lo que están haciendo con los celulares. Si, por ejemplo, está metido en Instagram, va a perder puntos. Y eso te tiene, yo recomendaría como presentar las reglas del juego, que aquí no está dentro de la secuencia, ¿no? Por un tema de escritura, pero quizás cuando redacten su secuencia contar, ¿no? Acá hay unas reglas del juego. La idea es que también se haga otro tipo de indagación, por ejemplo, quién es Manuel Rodríguez, cuál es su contexto histórico, esto para entrar a los saberes, ¿no? Que habíamos puesto en un principio, y también siempre apuntando al objetivo, ¿no? Al objetivo principal que guía esta secuencia. Como son niños de séptimo, la idea es que nosotros proporcionemos los links. Puede ser a través de un site, es decir, a los estudiantes van a trabajar con celulares, van a entrar a este lugar y van a trabajar con estos links. La idea es que ellos puedan identificar en la información características del héroe que están proporcionadas en una guía. Vamos a seguir recordando estas características que hemos visto a través de una guía. Por lo tanto, es una clase con bastante recursos, pero lo importante es que los estudiantes y las estudiantes, ellos y ellas hagan las actividades y ya no soy la persona que está 80 minutos hablando, ¿saben? O sea, ellos y ellas están generando contenidos y están de alguna forma aprendiendo quizás muchas cosas que no tenía prevista yo en la clase. Y aquí en esta parte de la evaluación está el indicador. Ellos deberían explicar algún aspecto de la obra considerando el momento histórico en que ese ambiente fue creada. Y para ello he pensado que trabajen en gráficos, ¿ya? O esquemas de la información y que respondan a la pregunta, ¿es posible encontrar héroes cotidianos? Para ello voy a utilizar un Padlet. En la clase 4 voy a entrar ya a la idea del TikTok. Esta parte es muy importante que em, si yo voy a trabajar con alguna plataforma, debo conocer la plataforma, eh, punto uno, y la ideal sería que los estudiantes también conocieran la plataforma. En el caso que los estudiantes no conozcan la plataforma, debo modelarla, ¿ya? Y eso seguramente me va a ocupar una sesión más. Yo aquí en esta secuencia estoy apostando a que ellos y ellas conocen la plataforma, que tienen TikTok y que conocen. Entonces, primero hago una síntesis, ¿no? Esta síntesis pensé hacerla con Genially, hacer una síntesis interactiva a través de hacer una recopilación. ¿Ah? Siempre hay que centrar, es decir, mira, hemos trabajado esto y bueno, estamos yendo hasta ese camino, ¿no? Vamos a revisar la pregunta, ¿es posible encontrar héroes cotidianos? Pensando, ¿no? En todas estas características del héroe, etcétera, y vamos a presentar un TikTok con un héroe cotidiano. Aquí está el link, ¿no? Y vamos a ver, de acuerdo a la guía, si es un héroe o no. Pero también vamos a ver cómo se presentó este TikTok, o sea, qué elementos nos llamaron la atención, cómo fue utilizada la iluminación, cómo fue utilizada la edición, la imagen, que tienen que ver con elementos multimodales
o inclusive yo podría señalar elementos transmedia. Eh, y para ello, pensando en que a los chiquillos igual les cuesta la opinión, voy a hacer una encuesta sobre el TikTok. Y quiero hacer una encuesta también sobre cuánto conocen sobre TikTok. Vamos a presentar una propuesta y para explicar la propuesta también les voy a invitar a ver la historia de TikTok, comparando, ¿no? Comparando aquellos aspectos que ellos saben y cómo, cuánto coincide con lo que la plataforma realmente es. Me gustaría mucho que al final de esta clase, más que concentrarnos ya tanto en el héroe, nos concentremos más en la aplicación a través de una lectura crítica sobre aquellos aspectos positivos y negativos que posee esta red y que a la vez también dentro de la actividad que se realice, que puedan entregarme un borrador de la propuesta. Yo siempre estoy pensando en un trabajo en grupo, no es un trabajo individual y por tanto el grupo es mínimo 3 personas, máximo 5, típico que dicen profesora, pueden ser 6, ahí habría que ver cómo se interfiere o no, porque la idea es que todos trabajen, no es que alguien no haga lo que tiene que hacer, ¿no? Y todo esto es muy guiado, si ustedes se fijan, muy guiado, ¿ah? Porque como ya dijimos, las características del curso. Llegamos a nuestra última sesión, la idea es que el borrador que ellos me entregaron, yo lo haya visto así rápidamente y que yo pueda entregarlo retroalimentado y también en esta sesión vamos a trabajar con la escala ya de apreciación. Todo eso se va a ir integrando. Ya vamos a disponer los grupos para el trabajo. Este guiado va a ser guiado a través de pauta y la idea es que volvamos a la canción del cautivo de Tiltil. Las vamos a recordar, obviamente, si es necesario y ellos van a trabajar en la selección de un texto, del verso o estrofa que más les llamó la atención y que ellas y ellos puedan hacer una interpretación de acuerdo a todo ya lo que hemos visto. Y la idea es ver de qué forma tú puedes contribuir a esta interpretación. Por ejemplo, si tenemos un estudiante que le gusta la fotografía, quizás él pueda o ella pueda sacar una foto que le sirva para la interpretación y agregarla al TikTok, por ejemplo. Pero para ello es muy importante que ellos hagan un pequeño guión. Si ustedes se fijan, es mucha información. Puede que no se pueda realizar en toda una sesión, pero es muy importante lo siguiente. Todo lo que se trabaje dentro de una secuencia didáctica debe ser explicado y debe ser conocido. Supongamos que los estudiantes no saben lo que es un guión, debo proceder a explicar rápidamente lo que es un guión, cuáles son aquellos elementos que se van a solicitar y para ello yo siempre recomiendo trabajar con elementos impresos o con elementos digitales, dependiendo de las características, de las posibilidades, ¿no? que hay dentro del aula, en el que se puedan como explicar, ¿no? Todos estos elementos y los estudiantes puedan, en el fondo, trabajar sobre ese material, ¿sí? No sé si me doy a entender. La idea es que si ellos escogen elementos como audio, ¿no? Imagen, eh, movimiento, que por favor los puedan explicar, o sea, de qué forma esto tributa, ¿no? O contribuye a la interpretación. Y en la próxima clase ya deberían presentar los TikTok que van a ser evaluados a través, por los compañeros y compañeras a través de tarjetas. El cierre es muy simple, la idea es que ellos entreguen el guión y la estrofa y el verso seleccionado. Hemos llegado con nuestra secuencia hasta aquí. Las secuencias tienen todo un apartado de evaluación que no está explicado en este caso por un tema de tiempo, pero espero que esto les haya aclarado más o menos en un hilo, ¿no? El hilo que interesa, de qué manera, ¿cierto? Hemos llegado al trabajo de la propuesta. Ha sido a través y me permito adelantar, a través de todo un trabajo, retroceder, perdón, de todo un trabajo de ir de lo más básico a lo más específico, y esto es muy importante
que vaya siendo regulado, que vaya siendo chequeado por la o el profesor y sobre todo que se hayan establecido acuerdos importantes, porque es muy fácil que se pierda el hilo, que no se logre lo que se tenga que lograr porque alguien del grupo no entendió. Y para ello recomiendo muchísimo, de acuerdo a las características del curso, hacer las dinámicas de juego, inclusive con recompensa, aunque no sea muy bien visto por un tema de la evaluación, ¿no? Pero debido a las circunstancias en las que nos encontramos y por la cultura escolar, creo que no es un recurso que podamos despreciar. Bueno, eso es todo. Espero que les haya sido de utilidad y hemos llegado hasta aquí esta presentación.